Ok, buenas tardes, muchas gracias, muchos saludos a todos ustedes. Estamos en una entrevista más de Líderes para la Paz de Chilpancingo. Como ustedes saben, construir la paz no es nada fácil. Construir la paz requiere de muchas visiones, de una amplia estructura que permita tener todo un esquema en el cual podamos ir participando unos y otros y construyendo la paz desde los esquemas donde nos movemos, desde los esquemas donde estamos situados, y desde allí ir aportando en una actitud de comunidad en cómo podemos ir construyendo la paz de nuestra ciudad. Y bueno, para que esta plática nos guste, nos agrade, hoy hemos invitado a la maestra Araceli Orbe Ortega, quien es catedrática y está a cargo del área académica del Instituto Universitario Everest. Maestra, es un gusto enorme de verdad poder platicar con usted y juntos tratar de ir descubriendo cuáles son los mecanismos que podrían favorecer la construcción de la paz en Chilpancingo, la erradicación de la violencia, de la delincuencia y otros factores que vamos a ir desglosando para ver cómo impactan en este tema precisamente. Buenas tardes, bienvenida. Hola, licenciado, gracias. Buenas tardes. Agradecer la oportunidad de platicar con usted precisamente de estas problemáticas que tenemos dentro de la ciudad y que considero son de vital importancia para que todos los ciudadanos podamos entender y dialogar en conjunto. Pues sí, efectivamente, bien lo dice usted, los ciudadanos tenemos que entrarle a estos temas. A veces pensamos que hablar de seguridad o de construcción de la paz es algo que le compete exclusivamente al Estado, inmediatamente nos dicen seguridad y pensamos en armas, patrullas, balas, cosas de esas que van a garantizarnos de alguna manera el vivir en paz. Pero yo creo que desde el esquema en que nosotros sabemos, es hoy por hoy que la participación ciudadana tiene que ser un factor determinante, ya que desde ahí va a ser como precisamente empecemos a ganar territorios, a ganar espacios urbanos que nos permitan ir teniendo esa sensación de que aquí en mi calle vivimos tranquilos y vivimos en paz, o aquí en mi colonia estamos logrando vivir mejor cada día. Finalmente podemos extrapolar y decir, es que tú ya sales a Chilpancingo y de verdad se respira un aire de paz y de tranquilidad donde quieras. ¿Sí? Así es, licenciado. Por eso es muy importante que nosotros como sociedad nos reconozcamos como parte de un tejido social. Como usted bien lo dijo, si nosotros nos identificamos en cada uno de los ámbitos en los que nos desarrollamos, pues vamos a ser parte de un todo, ¿sí? No manejarnos exclusivamente como que yo estoy solamente en mi colonia, solamente en mi ámbito laboral o en mi escuela. La problemática social es general y el tejido está compuesto por distintos sectores. Entonces, lo importante es que nosotros como individuos empecemos primeramente a reconocernos como parte de esta sociedad, ser partícipes de cada una de las problemáticas que nos aquejan, para que en un futuro podamos gozar libremente de esa libertad que tenemos como individuos, de poder salir a las calles sin temor, de poder expresar tu opinión, de poder ser libre en toda la extensión de la palabra. Maestra, se habla mucho de que la paz es una meta, la paz es un logro que se conquista, y nosotros tenemos la idea de que la paz tiene que ser un proceso muy dinámico. O sea, la construcción de la paz no puede parar, no es una cuestión que una vez establecido el lineamiento va a trabajar por sí mismo. Digo, al igual que en los procesos que vivimos dentro de las empresas o de las instituciones, la situación tiene que irse renovando continuamente. ¿Usted qué opina de esto, maestra? Efectivamente, licenciado, concuerdo con usted. La paz es un proceso, ¿sí?, que no podemos decir en determinado momento lo hemos logrado. Tenemos que estar siempre en constante creación con ella, trabajar en los ejes donde nos desenvolvemos. En este caso, yo le comparto a través de mi experiencia profesional como docente ya de varios talleres, en el cual he tenido oportunidad de compartir con niños, jóvenes, adolescentes, adultos, en este momento que me encuentro en un nivel universitario desempeñándome. Es importante que se trabaje desde el inicio, ¿sí?, que los jóvenes, los niños en este momento en las escuelas, sean un eje central de desarrollo, donde desafortunadamente por experiencia yo le puedo compartir que en las escuelas en determinado momento le damos prioridad a los desarrollos curriculares, pero tenemos que priorizar también en cierta manera a la formación valoral y ética, ¿sí?, para que nuestros niños aprendan a desarrollarse en ámbitos de convivencia, de tolerancia, de disciplina, ¿sí? Por eso hablábamos y compartimos la idea de que la paz no es solamente hacer acciones en un momento, sino llevarlas a la ejecución y permanecerlas. ¿Por qué si las aprendemos cuando somos niños en la educación primaria?
no las desarrollamos cuando somos adolescentes, cuando somos jóvenes o adultos? Esa es una pregunta que debiéramos de retomar. ¿Sí? Ya en la enseñanza superior, por ejemplo, nos evocamos más al desarrollo académico, ¿sí? Priorizando que el individuo ya viene formado en valores, en educación social y moral, pero la realidad nos deja mucho que decir. Por eso es que, en mi punto de vista personal, considero que como individuos debemos de tener siempre presente el trabajo que debemos de reforzar en valores para lograr esa paz que tanto queremos tener. Fíjense que esa es una parte muy importante. Hoy se volvió inclusive un asunto de discusión entre los padres de familia y el cuerpo docente que integra el personal de las diferentes secretarías de educación en todo el país. El hecho de decir, bueno, nosotros en la escuela enseñamos academia, enseñamos conocimiento, en la casa se enseñan los valores. Y entonces pareciera que escuela es un tema, hogar es otro tema, y pareciera que ahí están los responsables, cada quien echándose la bolita uno al otro. Esto, sin duda alguna, que está impactando en esta conformación de seres humanos más capaces de integrarse en una sociedad de una manera proactiva. Evidentemente, coincido con usted también en esta opinión. Yo creo que la realidad es la que nos da la voz, ¿sí? Estamos en una segregación de sociedad donde cada quien trabaja o pretende trabajar desde su trinchera, por así decirlo. No consideramos que somos un eje, somos un tejido, como mencionaba en un principio, ¿no? Entonces, delegar responsabilidades nos lleva a la no concreción de una idea, ¿sí? Hablábamos de tener individuos formados con valores. La enseñanza tradicional anteriormente nos marcaba mucho énfasis en eso. Éramos formados más en valores, claro, priorizando lo académico. Actualmente los padres pretenden también deslindarse, ¿sí? Decir, bueno, yo trabajo una parte en casa y tú trabajas en la escuela, como usted lo menciona. Pero nos damos cuenta que esta desvinculación no está siendo funcional, ¿sí? En las escuelas, retomo este ámbito porque considero, licenciado, que para poder tener individuos sanos física y mentalmente, que trabajen en pro de la paz, ¿sí? Debemos de trabajar con ellos desde pequeños, ¿sí? Los diagnósticos situacionales de las escuelas en este momento arrojan demasiada problemática social en nuestros niños, ¿sí? Demasiada violencia mental que ya tienen, lo cual los lleva a ejercer la violencia física. Entonces, si dejamos pasar esa etapa generacional, que los niños avancen con esta situación, ¿qué nos espera? Jóvenes, futuros delincuentes, ¿sí? Personas que no tienen los valores bien formados, principalmente de la tolerancia, ¿sí? De la sana convivencia. Entonces, debemos de retomar nosotros como individuos esta cohesión, ¿sí? De los núcleos de trabajo. Sí, sí, sin duda que esta desvinculación forma precisamente ese peloteo, ¿no? De la papa caliente, ahora tú la tienes, ahora yo la tengo, y ahí nos la andamos aventando entre padres de familia y docentes. Sin embargo, también hay otro entorno, maestra, que es precisamente el entorno urbano. La ciudad como tal educa, la ciudad como tal forma, la ciudad como tal impregna esa cultura social que prevalece en términos generales, que no es ni de la casa, no es ni de la escuela, porque a veces decimos, oye, pero si yo no te mando a la escuela a que aprendas eso, y nos contestan los docentes, oye, si yo en la escuela no les enseño eso, pues ¿dónde están aprendiendo ese tipo de cuestiones? ¿Dónde están viviendo este tipo de situaciones que les permiten actuar de un modo que ni es de un lado ni es de otro? Entonces, el entorno urbano ha quedado como que muy en el limbo, ha quedado como una responsabilidad de nadie. ¿Qué opina usted de esta actitud que hemos estado tomando? Considero, licenciado, que es muy importante la labor principalmente que ustedes están haciendo bajo este concepto de líderes por la paz, porque efectivamente el sobrecrecimiento poblacional que tiene la ciudad actualmente ha generado que ya no tengamos en primera instancia los padres ese control, por así decirlo, que anteriormente teníamos sobre los hijos, ¿sí? De saber dónde están, con quién están, qué están haciendo. El andar en la zona urbana nos permite darnos cuenta de todas las actitudes que como individuos estamos desarrollando y que en determinado momento pueden ser modelos de identidad para los jóvenes, aunque puedan ser modelos negativos. Lo importante es que surjan grupos como este de Líderes para la Paz, en la cual a través de personas que estemos interesados, ¿sí? En retomar estos valores se puedan ejercer estas acciones, como mencionábamos en la charla. Pongamos de ejemplo, simplemente un comité de una colonia, ¿sí? Un comité de una colonia que se preocupe por su zona aledaña o las colindancias, de que las periferias estén limpias,
¿sí? De que haya vigilancia entre los vecinos, no necesariamente depende directamente de la seguridad del gobierno. Ahí estamos dando una muestra de que como individuos somos capaces de hacer algo por nuestra sociedad en pequeña escala. Entonces imaginémonos, si grupos como Líderes por la Paz trabajan en una escala mayor, promoviendo entre todas las colonias, como un ejemplo básico, ¿sí? Que los grupos de vecinos o comités trabajen realmente dentro de su colonia para la mejora, estamos haciendo algo que a la larga se vuelve grande, se vuelve un tejido, ¿sí? Donde nuestros jóvenes, nuestros niños se van desarrollando dentro de su ámbito, viendo que en su comunidad existen valores, existe convivencia, existe respeto, desde el hecho de que se promueva el no tirar la basura, la sana convivencia, el saludo con tus vecinos, el respetar algo que encuentres tirado en tu colonia y si ubicas de quién es entregarlo. Es algo que está ahí para trabajar. Sí, maestra, dentro de todas las condiciones sociales que sin duda alguna impactan en la seguridad, en la falta de oportunidad para construir la paz, ¿cuáles serían los factores que usted considera los más importantes y cuáles tendrían que ser también los más apremiantes para ser atendidos? Bueno, dentro de los más importantes que yo considero, voy a ser muy enfática en esto, es la enseñanza en casa, ¿sí? La educación. ¿Sí? El núcleo familiar es importante y creo que es definitivo para que nosotros podamos como individuos trabajar en la atención de las problemáticas. Desafortunadamente, licenciado, en esta época estamos viviendo mucho el desapego familiar, donde los padres tenemos que salir a trabajar y dejamos la enseñanza 100% en la escuela o a las calles. Si retomamos como núcleo ahorita en este momento, por ejemplo, que estamos viviendo esta situación de contingencia, y que los padres aprovecharan el espacio para estar y conocer a sus hijos cómo son, cómo actúan, reforzar algunas enseñanzas familiares, personales, pudiéramos empezar a sembrar una pequeña semilla de conciencia en nuestros jóvenes, para que ellos al salir a la calle tengan reforzados esos valores, ¿sí? Esa enseñanza que los padres les pueden dejar para que se desarrollen sanamente, ¿sí? Evitar tener a futuro jóvenes que desvirtúen su convicción, su futuro, ¿sí? Que ellos sepan que hay otras opciones de vida. Y también por otro lado tendríamos que ver el hecho de que estos factores, dice usted, la educación es en casa, son precisamente la educación, la formación, son los ejes sobre los que va a correr esta formación de principios y de hábitos en nuestros hijos. ¿Cuáles consideraría usted que están influyendo de una manera directa precisamente en que los niños, los jóvenes y aún los padres de familia no tengan esa sensación de que están haciendo algo correctamente y que están bien enfocados en esa transmisión de valores con sus hijos? Sí, mire, desafortunadamente la época actual que estamos viviendo, en la era tecnológica que le llamamos, nos está llevando o nos llevó a que se rompiera este núcleo familiar, ¿sí? Debemos estar preparados los padres actuales para atender a los hijos en esta época moderna, donde todo es a través de tecnología, ¿sí? Donde todo se mueve de manera más rápida, ¿sí? Pero nosotros no estamos capacitados en ciertas maneras para atender a nuestros jóvenes y nuestros hijos. Entonces, considero que la influencia de los medios que tenemos ahorita nos han desvirtualizado mucho la orientación que los jóvenes pueden tener, el acceso a información que muchas veces no es real o que para entenderla necesitan asesoría profesional y moral también en el caso de los tutores. Yo lo considero, licenciado, como uno de los elementos los más negativos que podemos tener en contra para trabajar en la formación de los jóvenes. Entonces ahí, esta falta de habilidades, ¿usted cree que no, o habría alguna manera en la que podamos suplirla de alguna manera? Pues miren, es un trabajo arduo el que se tendría que realizar, ¿sí? Tanto como suplirla no, porque debemos de estar preparados como, no solo como ciudad, sino como país, para poder trabajar en el mundo de las tecnologías, porque la era así lo está marcando. Ahora todos debemos de ser tecnológicos, aprender a trabajar en este medio, pero precisamente al hablar de aprender a trabajar, debemos de orientarnos nosotros primeramente como tutores, ¿sí? Conocer programas que puedan manejar para los niños. No queremos decir que tenemos que aislarlos completamente de la tecnología porque sería un grave error, ¿sí? La educación tiene que estar actualizada y la tecnología es parte importante, pero debemos nosotros saberla orientar. Los padres tener la preocupación, ¿sí? Por saber de qué manera nuestros hijos están ocupando la tecnología, ¿sí? Porque toda esta información que adquieren la van a vertir
al exterior, ¿sí? A desarrollarse. Estamos formando seres pensantes, seres unísonos, que al salir a la calle solamente van escuchando su música, no interactúan, suben a un transporte, no saludan porque se encierran en su mundo de los audífonos, venir caminando, observando. Entonces nos inhibe la interacción social que debemos de tener como individuos al salir fuera de nuestro núcleo familiar. Gracias a este concepto también esa parte se está perdiendo. Para usted, ¿la amabilidad sería un activo en la construcción de la paz? ¿Qué ventajas le ve? ¿Qué limitaciones le ve? La amabilidad es algo que nos abre las puertas, ¿sí? A pesar de lo que acabamos de platicar de la era tecnológica, que estamos ensimismados en un mundo donde todo es virtual, no dejamos de ser personas, de ser humanos. El trato cálido, ¿sí? Una simple sonrisa que una persona reciba, cuando tú le saludes, cuando haces un trámite, cuando te visita, te rompe esquemas. Si esta persona venía ensimismada en sus problemáticas y tú le recibes amablemente con una sonrisa, ella en automático va a entablar el diálogo contigo. Por eso es muy importante que no perdamos esta parte humana. Considero que es de vital importancia para poder lograr esa paz que queremos, que los individuos, en lugar de agredirnos, seamos sonrientes, contestemos de manera amable. ¿Contribuirá la limpieza en esta parte de la construcción de una ciudad pacífica? Efectivamente, la visión que podamos tener nosotros de nuestro contexto de desarrollo nos hace sentirnos cómodos, nos hace sentir plenos. El estar en un ámbito de limpieza te permite traer energías positivas, ¿sí? A diferencia de estar en un ámbito desfavorable, ¿sí? Donde solamente ves basura, malos olores, te genera estrés. Entonces, el ámbito favorable es muy importante. Desarrollarnos en una ciudad limpia nos permitiría tener una visión grande de lo que nosotros como individuos somos y podemos hacer. Maestra, no dudo, jamás lo hemos dudado, que Chilpancingo no ha acabado de crecer, va a seguir creciendo. ¿Tendrá que ver algo esta parte de la construcción de una ciudad hospitalaria en bien de la paz? Es muy importante el cuestionamiento que usted hace, licenciado, porque en mi experiencia como investigaciones de campo que he realizado en colonias urbanas, me he dado cuenta que efectivamente esta marginación que las personas tienen al habitar en zonas no urbanas genera cierto, podemos llamar, resentimiento, ¿sí? Hacia el Estado, ¿sí? ¿Y qué es lo que genera un resentimiento? Energías negativas, ¿sí? Donde se generan núcleos de personas que no están motivadas a participar como ciudadanos, ejercer sus derechos o sus valores, y lo hacen de una manera negativa, ¿sí? Siendo un nido de delincuencia, ¿sí? Un nido de violencia, donde ellos ese resentimiento que tienen por no ser atendidos y no tener los servicios básicos, los lleva a manifestarse de maneras equivocadas, haciendo plantones, bloqueos, saqueando, etc. Entonces caemos en ese círculo vicioso en el cual tú no me das, yo no te pago, tú no tienes para darme, y entonces así vamos viviendo. ¿Qué podemos hacer al respecto en esta situación? La experiencia que he tenido de las intervenciones de investigación de campo en estas colonias donde particularmente se da la problemática, me ha enseñado que en realidad la gente lo que necesita es atención, ¿sí? La gente no está negada a cumplir con sus actividades, con sus deberes. Lo que pasa es que, como hemos venido platicando, que como población hemos crecido tremendamente, probablemente el gobierno no alcanza a cubrir todos los espacios, todos los lugares donde debe de vertir información, ¿sí? Donde las personas se sienten rezagadas de todos los servicios de la atención del gobierno y acuden profesionales a darle la explicación, la orientación de cómo funciona un servicio social, cómo funciona un programa de gobierno. Ellos se documentan y se les orienta o se capacita para que como comunidad o como colonia, en este caso, realicen sus gestiones a través de un líder de colonia, como sería el jefe de colonia, como lo llaman ellos, o coordinador de colonia. Entonces, esto nos demuestra, licenciado, que la gente, cuando recibe la orientación adecuada, cuando recibe la atención adecuada, puede y es capaz de ejercer sus derechos, de hacerlos valer vía procedimiento. Lo que pasa es que desafortunadamente un sector grande de la población no tiene la preparación profesional para accesar a los servicios o para simplemente hacer un trámite. Si seguimos haciéndole las cosas a la sociedad o dándoles el bienestar, no vamos a lograr el desarrollo social que tanto estamos necesitando, ¿sí? Hacer individuos que sean capaces de ejercer derechos,
pero todo vía comunicación, vía legal, vía procedimiento. Yo le puedo compartir esto, ¿sí? Con resultados en mano por estas investigaciones realizadas, la sociedad sí está dispuesta al cambio, sí está dispuesta a aprender, ¿sí? A capacitarse para generar en el sector económico, por ejemplo, sus propios recursos y ser autosuficiente. ¿Qué necesita? Necesita atención, ¿sí? Necesita disposición y necesita de un programa de apoyo, un programa de trabajo adecuado al contexto en el que se envuelven los individuos con quienes interactuamos. Por eso yo reitero y celebro realmente, licenciado Saúl, el programa de Líderes por la Paz. Porque si este programa crece, pongamos que a futuro podemos hacer mucho. Primero, como individuos, tener esta actitud de líderes, como ustedes mencionan, de poder contribuir a esta sociedad en desarrollo, ¿sí? Que podamos trabajar todos los 5 ejes que tenemos en este proyecto, ¿sí? Empezando a nosotros mismos, siendo líderes amables, no líderes sociales, ¿sí? Esta amabilidad, reflejar nosotros la sana convivencia con nuestros contemporáneos, con nuestras personas que nos rodean, poder ser líderes realmente capaces de apoyar. ¿Cómo es que podemos hacer que la sociedad perciba que estamos trabajando en la construcción de esta ciudad segura? Sí, licenciado, este tema, pues yo creo que es uno de los que más nos adolece en esta ciudad, en el estado, el país, en todos lados vamos a pensarlo así por la globalización que tenemos. Desafortunadamente quiero regresar un poquito a la charla, donde yo le hablaba en un momento de la parte humanitaria, ¿sí? Que como individuos, a pesar de la tecnología que mencionábamos también, hemos perdido esta parte humana, ¿sí? Si rescatamos dentro de nosotros mismos esa humanidad que debemos tener hacia los demás, pudiéramos empezar a trabajar en algo que nos permita, algo que yo he llamado la identidad social, ¿sí? Sentirnos parte de la sociedad, no delegar los problemas. El hecho de que si vemos que está sucediendo un hecho delictivo, sabemos la situación delicada que hay en nuestra ciudad, pero acciones pequeñas, por ejemplo, tú observas que alguien está siendo agredido, a lo mejor no vas a intervenir directamente por no exponerte, pero puedes hacer algo, una llamada, un aviso, pero desafortunadamente hemos perdido tanto esta identidad social que nosotros mismos hemos hecho que esto crezca, como haciéndonos que no nos interesa, que no es mi problema, que no me está pasando a mí, que no quiero tener mayores problemas. Entonces, el desapego de nosotros como individuos a una sociedad en la que nos estamos moviendo está generando que esta situación de inseguridad prevalezca, crezca aún más, ¿sí? Porque vemos las acciones y no hacemos nada. No las reconocemos como propias. En cambio, si tuviéramos esa identidad social, ser parte desde menor escala, como les decía usted, de una pequeña piedrita, es decir, si lo hago desde la persona que tengo al lado y esta persona lo hace con la que tiene a su lado, se genera una cadena social, ¿sí? En la que si todos nos sentimos parte de ella, pudiéramos lograr algo. Considero entonces, licenciado, que en cuestión de seguridad nos falta mucho la identidad social para poder contribuir a disminuir un poco este eje que nos está afectando grandemente. Maestra, la ciudad en desarrollo, o sea, ¿cómo caminar entonces seguros hacia el desarrollo usando estos ejes que ya nos antecedieron? ¿Cómo caminar hacia un desarrollo en el cual se contemplen las carencias, las necesidades de los diferentes grupos? Tenemos grupos que han sido considerados vulnerables, como son los niños, las niñas, los adolescentes, los adultos mayores, los minusválidos, en fin, gente que tiene necesidades especiales de convivir, de transportarse, de divertirse. ¿Qué podríamos hacer, maestra, y qué validez le podemos dar a este eje en esta propuesta de lograr una ciudad para la paz en Chilpancingo? Como Estado tenemos, yo creo, personas preparadas, capacitadas, tenemos diferentes instancias gubernamentales en apoyo a cada uno de estos sectores vulnerables de la población, grupos sociales, cual más, pero creo que una debilidad carente que tenemos y que nos está impidiendo lograr esa vinculación y ese desarrollo es precisamente la comunicación y la vinculación. ¿De qué nos sirve tener organismos, Secretaría de la Mujer, Secretaría del Menor, Secretaría del Adolescente, si cada quien trabaja de manera aislada? ¿Sí? Las propias escuelas, ¿sí? Se hacen diagnósticos sociales, se detectan problemáticas, se identifican necesidades, carencias,
pero queda ahí y todo el mundo pretende atenderlo desde su propia instancia. Hay un desconocimiento, cada quien trabaja de manera aislada. Entonces, en conclusión, yo le puedo decir, licenciado, tenemos los recursos, tenemos los programas, tenemos el material humano. Solamente nos faltaría en este sentido un trabajo vinculado, una comunicación entre todas las dependencias que están para apoyar a estos grupos vulnerables. A veces yo me he preguntado, ¿cómo es posible que nos quejemos de la atención, por ejemplo, en el ayuntamiento o en cualquier dependencia del gobierno del Estado, inclusive en dependencias del gobierno federal, cuando la mayoría de las gentes que trabajan en estas instituciones somos oriundos, por ejemplo, en el caso de Chilpancingo, de la capital? ¿Cómo es posible que digamos que el gobierno es corrupto? Sí, pues, pero nosotros trabajamos en el gobierno. No, es que el gobierno es bien malhechor. Sí, pues, pero nosotros trabajamos en el gobierno, nosotros hacemos el gobierno. Entonces, desde ahí me pregunto yo, ¿qué parte del desarrollo institucional no está siendo atendida? Porque si me tienen que venir a buscar para que yo les diga lo que yo hago, pues quiere decir que no he entendido mi función, ¿sí? Sí, correcto. Quiere decir que no me he percatado que yo me renté como servidor público para servir a la ciudadanía en un punto, ¿sí? Entonces, creo que ahí hay un hueco que a lo mejor, maestra, usted en su visión me ayuda a esclarecer qué es lo que está faltando en las dependencias, en las instituciones de gobierno, como para que la gente tenga que ir a preguntarles, oye, ¿tú me podrás atender en esto? Adelante, sí, maestra. algo de lo que puedo compartirle que es, desde mi punto de vista personal, ¿sí? Y la experiencia que los años me han dejado en el ejercicio docente, que a la vez es un campo muy amplio porque nos permite conocer población de distintos perfiles, de distintas preparaciones profesionales. En cuestión del servicio público, hay algo muy importante. Todos los programas sociales, licenciado, que usted como coordinador de uno de ellos, sabe que deben de tener un seguimiento y una evaluación. ¿Sí? Desafortunadamente, por la gran cantidad de programas que hay, la gran cantidad de personal, estos programas, no sé si sean evaluados, desconozco honestamente. Todos los programas tienen objetivos y marcan sus líneas de acción. Y entre ellas, porque he tenido oportunidad de revisar algunos programas, establece precisamente la promoción del propio programa como una de las funciones. Y esa actividad es la que nos está realizando en algunos, no digo que en todos, porque hay programas que su personal precisamente tiene bien puesta la camiseta y conoce el significado que mencionaba usted de lo que es un servidor público. Ellos salen, ¿sí?, a promocionar su programa, buscan personas que sean beneficiarias del programa, y no hablamos de cuestiones económicas, ¿sí?, programas sociales de apoyo al desarrollo humano, ¿sí?, del individuo. Entonces yo considero, licenciado, que esta es una debilidad, el hecho de que estos programas no sean supervisados en función de su ejecución, ¿sí?, de cada una de las líneas de acciones que tienen trazadas, donde marca específicamente dar la promoción de tu programa que vas a llevar a cabo. Para todos. Maestra, dígame usted, ¿qué es lo que usted visualiza para el futuro inmediato de Chilpancingo y para el futuro a mediano y a largo plazo? No creo que tengamos las cosas fáciles como sociedad en Chilpancingo. Hay mucho trabajo por hacer, mucho que reflexionar nosotros como padres, los adultos que ya somos en este momento. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Sí? Las dependencias gubernamentales de manera general, lo que acabamos de mencionar. Somos parte de un todo, licenciado. ¿Sí? Un futuro exacto no lo puedo visualizar en este momento, porque veo muchas necesidades, muchas carencias, pero también, licenciado, veo muchas oportunidades de trabajo. ¿Sí? Veo mucho apoyo, ¿sí?, pero nos falta también conciencia ciudadana, algo que es muy importante. La conciencia ciudadana y la identidad como individuo en esta sociedad en la que nos estamos desenvolviendo. ¿Cómo la gente ante la tragedia, ante la magnitud de lo que estamos viviendo, reacciona? Hay un sentimiento de solidaridad, un sentimiento de ayudar al otro, de verlo como un prójimo, de generar empatía con su dolor, con su condición, con su situación. Pero también me percato que una vez que pasa la crisis difícil, la crisis dura, la crisis que se salió de la normalidad de la crisis que vivimos ya permanentemente, cómo la gente vuelve a regresar, dice ahora la nueva normalidad, que más bien pareciera regresar a la vieja normalidad, de decir, bueno, pues ya arreglamos, ya tapamos el hoyo
ya no se va a hundir el barco, sigamos en lo que estábamos. Y entonces pareciera que nos regresamos nuevamente a esa actitud pasiva, indolente, indiferente, y no nos ponemos realmente a construir el futuro que se supone todos estamos buscando. Tristemente así es, pero también usted mismo me da la razón, la respuesta. Primero, la amabilidad. ¿Sí? En este momento todos nos ponemos solidarios con las personas que tienen mayores carencias. Vuelve a salir esa parte humana que sí tenemos ahí, pero hay que trabajarla. Tenemos que vernos apretados a veces en cuestiones problemáticas para poder sacar esa parte humana. Pero también hay otra parte. Usted dice, bueno, lo hacemos en un momento, nada más cuando está sucediendo el hecho. Pero también esto nos da la razón, licenciado. No le damos seguimiento a una acción, a una actividad. No es siempre darle a la persona para satisfacer una necesidad en ese momento. ¿Sí? Sería más bien enseñarle, orientarle cómo va a poder satisfacer esas necesidades, en quién se puede apoyar, a dónde acudir, qué trámite hacer, dar esa orientación, pero también darle el seguimiento a esa actividad. Son ejes, como usted lo maneja en los ejes de trabajo de Líderes por la Paz, ¿no? Partimos de la amabilidad, del seguimiento para tener un desarrollo social. Entonces, no es hacerlo solo una vez, sino dar un seguimiento a estas propuestas de atención hacia las personas. Fíjese que hace unos días en una charla que escuchaba precisamente a través de internet, me llamó la atención que le preguntaban a un especialista y le decían, ¿cuál consideras tú que debe ser la primera acción que deberías de ejercitar o que se debería de ejercitar para lograr la pacificación de una ciudad? Y el experto le contesta, conquista a tu vecino, conquista a tu vecino. Y entonces me llamó la atención porque dije, conquista a tu vecino. Bueno, pues estamos hablando de ese buen trato, de esa amabilidad que produce no solamente el hecho de saludarnos y romper el hielo, sino que es el primer escalón en el cual podemos realmente propiciar ese reencuentro entre seres humanos y desde ahí generar esa reconstrucción de tejido social y realmente empezamos a ver como un tejido, como un sistema que se mueve, que se genera su propio bienestar y que sin duda alguna el sonreír todos los días, el saludarte con la gente, el poder decirle a alguien, échale ganas, ponle todo tu ánimo, toda tu fibra, sin duda alguna nos estará llevando a buen camino en lo futuro. Maestra, sus palabras finales, por favor, para poder hacer el corolario y darle paso precisamente a cerrar esta charla con usted. Y gracias, licenciado. Bueno, antes que todo, agradecerle la oportunidad y creo que cerramos la charla muy amena, por cierto, de mi parte. Como empezamos, hablando y cerrando el eje de conversación, de que efectivamente, licenciado, la amabilidad, una sonrisa, te va a generar confianza. Y la confianza genera seguridad. Entonces, creo que esa respuesta que escuchó usted, ese experto, que ambos coincidimos, es cierta. Tanto usted como yo, estoy segura que en su experiencia se ha encontrado que tratar a la gente de manera amable es algo que nos funciona efectivamente, ¿sí? Porque podemos potenciar las habilidades que tienen los individuos, darles esa seguridad para que ellos se puedan desenvolver y nos permitan apoyar. ¿Sí? Hay prueba de ello, usted y yo nos hemos visto una vez personalmente, y ahorita yo me siento muy cómoda charlando con usted, tenemos una amabilidad, nos permite sentirnos cómodos para podernos expresar. Y eso da la oportunidad de que si está en mis manos ayudarle a una persona, pues con todo gusto lo puedo hacer. Pero partimos siempre del mismo punto de generación de líderes por la paz. Sea amable. Pues muchísimas gracias. Es así como hemos tenido la oportunidad de conversar con la maestra Araceli Orbe Ortega. Ella es la encargada del área académica del Instituto Universitario Everest, además de que está coordinando frecuentemente el área de trabajo social y por eso tiene una gran visión de lo que es el trabajo de campo. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros y a usted que nos está mirando también por la red, le invitamos. A veces creemos que para ser un líder para la construcción de la paz tenemos que hacer cosas inmensas, grandísimas, enormes, y no, basta simple y sencillamente empezar a seguir estos ejes con conciencia, con cuidado, y a sumarse, porque queremos que todas las experiencias que usted viva y que contribuyan a la paz lleguen a esta página, lleguen a este lugar, que podamos hacer que esta red crezca
nuestro objetivo inicial es conseguir 1000 personas con quienes podamos intercambiar ideas, posturas, estrategias que nos permitan ir construyendo la paz en nuestra ciudad. Sin duda alguna, una vez que tengamos 1000, querremos 2000 y después 5000, y nuestro objetivo final será que todo mundo, desde los niños hasta los más ancianos de nuestra ciudad, sean actores que promueven la paz con gusto y con alegría por el bien de todos. Muchísimas gracias y estamos a sus órdenes.